Ok, bueno, como les había comentado, vamos a exponer el tema de un robot seguidor de línea y les quería comentar que el robot seguidor de línea está formado por sensores que van a producir una señal eléctrica. Esta señal eléctrica tendrá que ir dirigida al cerebro o controlador, que posteriormente también producirá una señal eléctrica que irá dirigida hacia los actuadores. Nosotros como sensores vamos a utilizar al TCRT 5000, que es un sensor óptico infrarrojo. Posteriormente nosotros eh, como controlador estaremos utilizando al Arduino. Entonces tenemos al TCRT 5000 como sensor y posteriormente vamos a utilizar como cerebro a la placa Arduino Uno y posteriormente como actuadores estaremos utilizando motores. Esa es en esencia la idea del robot seguidor de línea. Entonces, a continuación les mostraré el sensor infrarrojo TCRT 5000, que vendría siendo este de aquí. Posteriormente estaremos mandando esta señal producida por el sensor infrarrojo, la estaremos mandando al dispositivo Arduino, que sería este de acá. Y posteriormente estaríamos mandando la señal eléctrica que encenderá a los motores, que serán los de aquí. Entonces, como nos habíamos dado cuenta, la estructura del robot seguidor de línea básicamente es la estructura de cualquier otro robot. Es decir, tenemos un sensor que produce una señal eléctrica que va dirigida al Arduino y el Arduino a su vez produce una señal eléctrica que va dirigida hacia los motores. Muy bien. Posteriormente a tener presente estas partes fundamentales del robot seguidor de línea, tenemos que pensar en cuáles son los propósitos de este robot. Entonces, tenemos tres problemas fundamentales del robot seguidor de línea. Es cómo los sensores van a poder controlar a los motores de tal manera que el robot seguidor de línea no se salga del camino. Entonces, para eso tendremos que estar viendo tres casos diferentes. Por ejemplo, si me permite limpiar la pantalla, estaremos viendo, por ejemplo, el primer caso, que sería cuando el robot seguidor de línea avanza hacia adelante. En este caso, aquí tenemos tres sensores infrarrojos conectados aquí, aquí y aquí. En esta imagen no se muestran porque los sensores están por abajo. Pero, por ejemplo, aquí el sensor infrarrojo está detectando la línea blanca y estos dos otros sensores estarían detectando una región oscura. Ahora, el funcionamiento del TCRT 5000, que es el sensor que estamos utilizando, eh, es un sensor que produce una luz infrarroja, además de tener un receptor que recibe esa luz infrarroja. Entonces, por ejemplo, les quería mostrar esta imagen de aquí. Tenemos un emisor que es un LED infrarrojo y un receptor que es un fototransistor. Entonces, aquí le ponemos que es un LED infrarrojo. Y el receptor vendría siendo un fototransistor. Entonces, el sensor TCRT 5000 funciona básicamente mandando una señal infrarroja que rebota en una superficie o se refleja en una superficie, particularmente el blanco refleja más la señal infrarroja que el negro. Es decir, cuando el sensor infrarrojo manda la señal a la línea blanca, se recibe una mayor señal, se tiene una mayor corriente en el receptor, en este caso el fototransistor. Muy bien, una vez que indicamos este comportamiento del sensor infrarrojo, pues aquí tenemos este caso. Por ejemplo, cuando el sensor infrarrojo detecta la luz, aquí estaría produciendo un mayor voltaje. Cuando el sensor infrarrojo lo detecta la región oscura, estaría produciendo un voltaje menor. Bueno,
Entonces, tenemos este caso, también tendríamos el otro caso, que es cuando el robot seguidor de línea tiene que dar vuelta a la derecha, por ejemplo, este. Entonces, si nosotros manejamos la vuelta derecha, en este caso, estaremos de acuerdo que ahora la señal o la intensidad, la mayor intensidad se tendrá del lado derecho, mientras que el sensor central y el sensor izquierdo no estarían detectando señal o estarían teniendo una señal mucho más débil. Y tenemos un tercer caso, que sería el caso cuando estaría dando vuelta a la izquierda. Entonces, en este caso estaríamos teniendo la siguiente condición. Entonces, básicamente estos son los tres problemas principales que tiene que resolver nuestro robot seguidor de línea. Es decir, tiene que aprender a distinguir cuando está en una línea recta y también tiene que aprender a distinguir cuando está dando una vuelta derecha o una vuelta izquierda. Entonces, esto es el principal problema del robot seguidor de línea. Por lo que entonces veremos a continuación un video en el cual se muestre el funcionamiento de este robot y después continuaremos con una simulación. Entonces, permítame un segundo, les compartiré la siguiente imagen de video. Por ejemplo, aquí estaríamos apreciando un robot que da vuelta a la derecha. Entonces, si se dan cuenta, el robot de seguidor de línea procura seguir la línea blanca y dar las vueltas de manera automática. También tenemos, por ejemplo, el problema de la vuelta izquierda y también tenemos el sentido de avanzar hacia adelante. Entonces, permítame un segundo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el problema de ir hacia adelante. Entonces, esos son los tres casos principales del robot seguidor de línea. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a poder dirigir al robot seguidor de línea? Para eso tenemos una simulación. Entonces, nos vamos al Tinkercad para realizar la simulación y veremos a continuación el circuito que hicimos para simular al robot seguidor de línea. Entonces, por ejemplo, en este robot tenemos a estos tres sensores que harán las veces del TCRT 5000. Entonces, cuando el robot está dando vuelta a la derecha, es porque este sensor recibe mayor luminosidad que estos dos sensores. Por lo tanto, probemos el circuito. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que los tres sensores están en oscuridad. ¿Cómo sabemos eso? Porque tenemos un voltaje mínimo, ¿vale? Entonces, si el sensor de la derecha recibiera una mayor luminosidad, se tendría este caso. Aumentaría el voltaje de entrada de la señal producida y lo que ocasionaría es que el robot girara a la derecha. Aquí le puse estos LEDs para indicar cómo la dirección parpadea a la derecha y si se dan cuenta se acciona el motor izquierdo porque al dar una vuelta derecha, la llanta de la izquierda es la que tiene que girar. Posteriormente tenemos el caso cuando avanza hacia adelante. En este caso la mayor intensidad luminosa se tendría en el sensor central, que sería el de aquí. Entonces, en este caso, los dos motores tendrían que accionarse al mismo tiempo y continuar avanzando hacia adelante. Además, en este circuito, lo que propusimos es que nos indicara con el parpadeo de dos LEDs cuando esté hacia adelante. Y el tercer caso es cuando tenemos una mayor luminosidad en el sensor de la izquierda. Por lo tanto, tendría que dar una vuelta hacia la izquierda. Por lo tanto, el motor que se debería de accionar es el motor derecho, porque para dar una vuelta a la derecha, a la izquierda, perdón, el motor que se acciona o que debería de ir a mayor velocidad sería el motor de la derecha. Entonces, básicamente aquí estamos viendo las partes que componen a nuestro seguidor de línea, que serían los tres sensores, que en el caso real son los sensores infrarrojos TCR-T 5000. Posteriormente, estos sensores producen una señal que va dirigida a la placa Arduino y esta placa Arduino manda la señal para controlar a los motores de nuestro seguidor de línea. Ahora, esta parte de aquí es un driver o un puente H. Se conoce como
puente H a este dispositivo. Lo que hace este dispositivo básicamente es aumentar la corriente producida por el Arduino para poder así accionar los motores de nuestro robot seguidor de línea. Bueno, una vez que nosotros hemos hecho el diseño del robot seguidor de línea, además del código adecuado para que se comporte y como debería de hacerlo el robot seguidor de línea, es decir, que se vaya para adelante, que dé vueltas a la izquierda y dé vueltas a la derecha. Una vez que ustedes tienen ese código, tendremos que proceder a la construcción física del robot seguidor de línea. Entonces, para eso lo que nosotros hacemos es diseñar el circuito como tal. Entonces, permítanme compartir la siguiente pantalla y les estaré mostrando el circuito que nosotros hacemos. Ahora, les quería comentar antes de todo esto que el Arduino en sí está diseñado o se basa fundamentalmente, perdón, en el chip Atmega 328P. Es decir, que si nosotros estamos trabajando con el Arduino, que sería este de acá, en el fondo nosotros estamos trabajando con este chip, que es el chip Atmega. Por lo tanto, nosotros podemos programar el chip en la placa Arduino y sin embargo utilizar nada más el chip para los propósitos de nuestro robot, que es lo que hacemos usualmente cuando construimos un robot seguidor de línea. Entonces, por ejemplo, una vez que nosotros ya tenemos nuestro diseño del circuito, por ejemplo, aquí les mostraré esta pantalla. Dejen quito esta de aquí y esta de acá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el diseño ya del circuito hecho en un programa para hacer circuitos. Pues, existe una variedad. Entonces, ustedes diseñan su circuito que represente al circuito que estaba simulado en el Tinkercad, es decir, este de acá. Entonces, un circuito equivalente a este vendría siendo el que está en este lado, en este diagrama, perdón. Una vez que ustedes hicieron este diseño, tendrían que pasar a la parte de diseñar las pistas, es decir, hacer el diseño de la placa donde va a ir montado todo el circuito. Entonces, en ese circuito, perdón, déjenle muestro la siguiente imagen, tendríamos que estar diseñando lo que se le llama la placa PSB, que es la placa donde va montado todo el circuito que vamos a emplear. Entonces, se los mostraré. De igual forma, este circuito se hace en un programa de diseño de circuitos electrónicos. Existe una gran variedad. Una vez que ustedes ya diseñaron la placa donde va a ir montando el circuito, aquí se ve el chip Atmega y el puente H o el driver. Podremos proceder a la soldadura, a la impresión del circuito. Para imprimir el circuito, tendremos que imprimir esta imagen en una papel de revista o papel couchette también se llama. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una impresión en un papel revista. Una vez que ustedes hacen su diseño, se manda a imprimir sobre este papel en una impresora láser para posteriormente planchar este diseño en una placa de cobre o placa PSB. Entonces ustedes agarran este diseño, lo ponen sobre la placa a manera como si fuera una calcomanía, pasan una fuente de calor que en el caso más simple sería una plancha, y una vez que ustedes tienen ese diseño planchado, ya pegado en la placa PCB, procederíamos al carcomido de la placa en cloruro férrico. Una vez que ustedes carcomen la placa en el cloruro férrico, lo que van a obtener es su placa PCB ya con las pistas grabadas. Entonces, ese es el proceso que nosotros seguimos para la construcción del robot seguidor de línea. Primero diseñamos lo que es el circuito, posteriormente pasamos a hacer el diseño de la placa para posteriormente imprimirlo y posteriormente plancharlo en la placa PCB. Por ejemplo, aquí les enseño el PDF que estaríamos utilizando para imprimir en la revista y posteriormente adherirlo a la placa PCB para después posteriormente plancharlo y se quede grabada esta imagen
luego lo carcomemos en el cloruro férrico y al final ya tenemos nuestra placa PCB. Una vez que ustedes tienen la placa PCB, procederíamos a programar el chip Atmega 328P en la placa Arduino, es decir, el Arduino, nuestro chip Atmega, lo programamos en esta placa, en la placa Arduino. Y una vez que ustedes lo programan, se desmonta, se pone en su nueva placa de tal manera que quede de la siguiente manera. Por ejemplo, esta. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente en el robot seguidor de línea es programar al chip Atmega 328P en la placa Arduino, desmontarlo de la placa, soldarlo a nuestra nueva placa y con esta placa utilizarla para controlar a nuestro robot seguidor de línea. Es decir, de alguna forma estamos fabricando un Arduino para nuestro robot. Se hace de esta forma porque estar comprando placas Arduino de alguna manera es muy costoso. Es más barato fabricar nuestra propia placa, además de comprar de manera independiente al chip Atmega 328P y al driver L293D. Muy bien. Bueno, una vez que comentamos eso, perdón, tendremos que ver a continuación el funcionamiento del sensor TCRT5000, porque hasta cierto punto no hemos manejado por qué detecta la luz el TCRT5000 o cómo es que detecta la línea. Entonces, vamos a ver eso rápidamente. Sería cómo funciona el TCRT5000, que vendría siendo nuestro sensor óptico infrarrojo. Entonces, de lo que consta nuestro sensor óptico es de un LED que emite una luz infrarroja. Entonces, esta luz infrarroja es producida por el LED. Permítanme un segundo. Entonces, esta luz infrarroja la produce el LED. Posteriormente es recibida por un fototransistor. Este fototransistor se caracteriza por no tener base, tener un colector y tener un emisor. Al recibir la luz infrarroja producida por el LED, lo que va a producir este fototransistor es que deja fluir una corriente eléctrica, es decir, el fototransistor funciona como un interruptor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos al fototransistor que no recibe luz, lo que produce es que es como, lo que se asemeja es como si fuera un interruptor abierto. Es decir, se comporta como un interruptor abierto. Entonces, para eso déjenme mostrarle esta imagen en la cual tenemos a nuestro fototransistor, el cual cuando no tiene una corriente producida por la luminosidad del LED infrarrojo, lo que se produce es que, lo que se tiene es un interruptor abierto. Sin embargo, cuando se produce la corriente generada al recibir la luz, se cierra, el interruptor. Es decir, que cuando se tiene luz, el interruptor se encuentra cerrado y cuando no se tiene luz, el interruptor se encuentra abierto. Ese sería básicamente el funcionamiento del fototransistor. Entonces, así es como detecta la señal luminosa y la convierte en corriente eléctrica. Ahora, la configuración que nosotros utilizamos para el fototransistor se conoce como pull down. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el fototransistor, permítame primero hacer la imagen. Entonces, vamos a ponerle aquí configuración pull down. Entonces, esta configuración lo que tiene es que el interruptor lo va a tener aquí. Aquí tenemos una fuente de 5 volts. Posteriormente tenemos una resistencia y tenemos lo que es nuestra tierra.
Entonces, cuando el interruptor está abierto, esta señal de voltaje que va a estar aquí va dirigida al Arduino. Cuando el interruptor está abierto se tienen 0 volts, pero cuando el interruptor está cerrado se tienen 5 volts. Es decir, que en el caso de que el interruptor esté cerrado, se van a tener 5 volts que van a ir dirigidos al Arduino. Entonces, aquí lo pongo, ahí está. Entonces, aquí está la tierra, aquí está la resistencia y por lo tanto al Arduino se estarían mandando los 5 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el fototransistor está teniendo baja corriente, lo que se tiene es el caso del interruptor abierto, por lo tanto el sensor va a mandar muy poco voltaje. Ahora, cuando se tiene el interruptor cerrado, perdón, es cuando se tiene mucha corriente. Entonces aquí vamos a poner poca corriente. Esto implicaría que se tiene este de acá. Y cuando se tiene, perdón, mucha corriente, por ejemplo aquí, lo que se tiene es el caso del interruptor cerrado. Entonces se tiene el voltaje máximo, que justamente es lo que estábamos apreciando en el simulador. Entonces les vuelvo a compartir esta pantalla. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, cuando nosotros aumentamos el voltaje, perdón, la intensidad luminosa en el primer sensor, incrementa el voltaje que manda a la placa Arduino. Cuando tiene poca luminosidad, baja el voltaje. Cuando tiene mucha luminosidad, sube el voltaje. Entonces, ese efecto que se tiene en esta configuración se debe a que se configuró como pull down, que es que cuando no se recibe corriente, el voltaje es poco y cuando se recibe mucha corriente, el voltaje es máximo. O sea, alcanza a tener el máximo voltaje enviado por el dispositivo del sensor infrarrojo. Muy bien. Y pues entonces lo que nosotros tenemos es básicamente que el sensor infrarrojo es el que dirige a nuestro robot seguidor de línea. Ahora, hay que tener presente que para hacer el robot seguidor de línea se tienen que realizar pruebas para poder tener un buen comportamiento del robot, dado que una cosa es diseñarlo, la otra cosa es construirlo y lo siguiente que es más difícil sería ponerlo en marcha. ¿Por qué digo esto? Porque se tiene que calibrar los sensores infrarrojos, se tiene que calibrar los voltajes, se tiene que calibrar las velocidades de los motores, pero eso se hace ya sea a nivel de programación o a través de potenciómetros en el mismo robot. Entonces, por ejemplo, déjenme compartirles el siguiente video en el cual se ve el funcionamiento de un robot seguidor de línea usual. Permítame un segundo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un robot seguidor de línea clásico que su propósito, como se aprecia en el video, es seguir en este caso una línea negra. Esto se puede modificar mediante la programación o mediante la configuración de los sensores. Es decir, en lugar de que cuando tenga una mayor luminosidad reciba un mayor voltaje, se podría hacer que cuando se tenga una mayor luminosidad se tenga un menor voltaje, es decir, lo contrario. Eso se puede modificar haciendo una conexión diferente en los sensores o bien haciendo una programación diferente en el código del Arduino, del chip Atmega, perdón. Entonces, aquí vemos a un chico que está probando su robot seguidor de línea. Usualmente el robot seguidor de línea se emplea en competencias. Evidentemente el robot mostrado aquí es de muy baja velocidad, pero por lo común se deben de tener robots seguidores de línea que sean rápidos, sobre todo si van a participar en algún concurso. Además de que, pues bueno, si su robot seguidor de línea está bien programado, se debería de tener un funcionamiento de manera que el robot nunca se salga de la línea. ¿Ok?
Y pues, permítame un segundo. Ok. Y bueno, entonces, básicamente lo que hemos visto en esta exposición son los pasos que se tienen que hacer para poder construir un robot seguidor de línea. Y brevemente los estaré repitiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos de tener a los sensores que posteriormente van a mandar la señal al Arduino y posteriormente a los motores. Entonces, esas son las tres partes básicas. Nosotros vamos a utilizar al TCR-T5000 como sensor infrarrojo, como sensor principal. Posteriormente estaríamos utilizando la placa Arduino para programar al chip Atmega y posteriormente estaremos diseñando la placa PCB para posteriormente desarrollar la construcción del robot. Entonces, nuestros pasos a seguir para hacer la construcción del robot seguidor de línea sería, primero, tener los sensores infrarrojos, posteriormente tener la placa Arduino y tener los motores. Eso es lo que vamos a estar utilizando. Una vez que nosotros tenemos esto, en el Arduino es donde se realiza la programación del chip Atmega. .328P y posteriormente este chip programado se pone en la placa PSB que tendremos que haber diseñado en un programa para hacer placas y para hacer circuitos. Una vez que tenemos la placa PCB y ya realicemos la programación, podemos pasar a la hora del montaje. Y posteriormente del montaje, procederemos ahora a las pruebas, que es la parte más difícil, esta parte de aquí, porque ya es cuando tenemos el robot construido y ahora hay que ponerlo en la pista de pruebas. Y les quería mostrar, por ejemplo, al robot seguidor de línea que nosotros construimos en el taller de robótica aplicada. Es este de acá. Dejo de compartir la pantalla. Entonces, este robot seguidor de línea, si se dan cuenta, tiene al chip Atmega 328P en esta parte, tiene al driver L293D en esta parte, tiene los tres sensores infrarrojos en esta parte de aquí, que es donde toma la lectura de las pistas, además de tener un botón de encendido y tener los dos motores. Obviamente este diseño es un diseño muy simple. Por lo común los robots seguidores de línea, para hacerlo más fácil de construir, únicamente tienen dos ruedas y un soporte que se conoce como rueda lock, de tal forma que el robot seguidor de línea solamente está montado en 3 puntos para tener estabilidad. Y una vez que ustedes construyeron el robot seguidor de línea, hay que tener pensado también la fuente de alimentación. En el taller se les recomienda que utilicen baterías recicladas de celulares, dado que las baterías en robótica son muy costosas. En este caso, nosotros utilizamos dos baterías de 2 celulares descompuestas para poder hacer la fuente de alimentación. El diseño, como les había dicho, se hizo en el programa donde se realizan el diseño de circuitos. Realizamos la placa PCB, soldamos todos los componentes que requerimos y una vez hecho eso, hicimos un chasis de acrílico para poder montar todo el circuito. Y una vez que se tiene este dispositivo, tendríamos que pasar a la parte de pruebas, que es la más difícil. En ese caso se tendría que hacer mediciones, ya sea con un multímetro o directamente en el IDE de Arduino. Por ejemplo, en la simulación que realicé, permítanme un segundo, en el Tinkercad, lo que tenemos es, permítanme compartirle esta pantalla. Entonces, si se dan cuenta, en esta simulación, no les he exhibido, nosotros podemos ver, además de conectar los multímetros a los sensores para hacer estas pruebas de voltaje y ver cuánto voltaje estamos recibiendo de los sensores a la placa, también podemos monitorear ese voltaje a través del monitor en serie de la placa Arduino, que en este caso está aquí.
Por ejemplo, si nosotros hacemos una variación en este sensor, lo que cambia es la lectura del sensor izquierdo, que es esta de acá. Si nosotros hacemos un cambio en la luminosidad del sensor izquierdo, lo que va a suceder es que cambia la lectura de aquí. Y si nosotros hacemos un cambio en el sensor central, lo que va a suceder es que cambia la lectura del sensor del centro. Por ejemplo, aquí. Evidentemente aquí estamos teniendo una especie de retardo entre la compilación del código y la ejecución de la simulación, pero básicamente esa es la manera en la que nosotros vamos a monitorear la intensidad luminosa que recibimos. Y con base a esta intensidad debemos hacer el programa para que se ajuste a la sensibilidad que se tiene en la pista y el robot se comporte de manera adecuada en cada pista. Es decir, un robot seguidor de línea antes de utilizarse tiene que ser calibrado en la pista en la que se va a utilizar, dado que el sensor modifica las señales de voltaje que emite. Así, de esta forma, modificaría también el comportamiento del robot seguidor de línea. Es decir, ustedes deben de estar pensando que una vez que ya construyeron su robot seguidor de línea, este robot seguidor de línea no precisamente va a funcionar en todas las pistas que ustedes les pongan. Hay que calibrar el robot dependiendo del lugar en donde se encuentre. Obviamente, si es un robot para competencia, tendrán el tiempo suficiente para poder calibrar su robot antes de la competencia. De hecho, eso se les permite a todos los participantes. Y pues bueno, esta fue la exposición de la construcción de un robot seguidor de línea. Espero que les haya gustado la exposición. Mi nombre es Eric Balbuena Rogel. Estamos en el taller de robótica aplicada para pilares y les recuerdo que todas las actividades dentro de Pilares son completamente gratuitas y por favor los invito a que nos sigan en la página oficial de Pilares, además de seguir todas las indicaciones de permanecer en casa y guardar la sana distancia. Por mi parte fue todo y agradezco su atención. Muchas gracias. Tengo que abrir el Facebook, ¿verdad? Ok. Permítame un segundo para abrir sesiones de preguntas y respuestas. Ok. Y aquí... permítame un segundo, en lo que encuentro la transmisión. Ok. Sí, entonces, perfecto. Las preguntas ¿me las mandan por comentarios o cómo? Perdón. Estoy leyendo los comentarios, ¿eh? Me pueden mandar, sus preguntas, por favor, a través de comentarios y las estaré respondiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que si... Excelente, no olviden, muy bien.
¿Cómo se detecta la línea? La línea se detecta utilizando el sensor infrarrojo. Es decir, permítame un segundo. La línea se detecta utilizando el sensor infrarrojo. Entonces, dejen borro esta pantalla. Ahí está. Entonces, el sensor infrarrojo básicamente lo que hace es que tiene un LED que produce una luz. Entonces, por ejemplo, vamos a poner a nuestro LED como un foquito y este produce una luz infrarroja. Por cierto, esta luz infrarroja tiene una longitud de onda de 950 nanómetros. Eso quiere decir que es una longitud de onda grande. Las longitudes de ondas grandes tienen poca energía, es decir, que no se asusten a la hora de estar utilizando estos dispositivos. La energía, la luz infrarroja que emite es de muy, muy baja energía. Una vez que nosotros tenemos esta luz, por ejemplo, podemos tener un fondo negro y tenemos aquí, le voy a poner el LED y aquí voy a poner el fototransistor. Aquí está. Entonces, este fototransistor lo que hace es recibir la luz que se refleja en la superficie. Una superficie de color negro absorbe la mayor parte de la luz, es decir, que supongamos que aquí vienen 3 haces de luz, en un fondo negro solamente se recibe un haz de luz. Caso contrario, cuando tienen el LED, tienen al fototransistor y tienen un fondo blanco, por ejemplo aquí. Nuevamente, produce 3 haces de luz. El fondo blanco, a diferencia del fondo negro, lo que hace es que refleja la mayor parte de los haces de luz. Entonces aquí vamos a suponer que recibe los 3 que se emitieron. Por lo tanto, cuando ustedes tienen el sensor infrarrojo en una superficie negra, el fototransistor apenas si recibe señal, por lo tanto recibe, o más bien produce, poca corriente. Y esta poca corriente se traduce en poco voltaje. Y nosotros convertimos esta señal de poco voltaje a través de la placa Arduino en avanzar poco o avanzar mucho el motor. Es decir, que de alguna manera nosotros controlamos la velocidad de los motores, así como las direcciones. Y en el caso de que el LED infrarrojo esté emitiendo la luz sobre una superficie blanca, el fototransistor recibe más intensidad luminosa de reflejo, por lo tanto produce mucha corriente eléctrica y esto lo que provoca en la configuración que tenemos conectados los sensores, produciría mucho voltaje. Obviamente que en la placa Arduino mucho voltaje estamos hablando de alrededor de 5 volts, es decir que es un voltaje que no ocasiona ningún daño, es muy pequeño pues. Bueno, siguiendo con las preguntas, dice, ¿qué es un Arduino? Ok, un Arduino viene siendo una placa de proyectos fundamentada o basada en el chip Atmega. Permítanme un segundo en lo que voy a compartirles una pantalla. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos al chip, perdón, Arduino. ¿Qué es Arduino? Como les había dicho, Arduino, vamos a ponerlo aquí. Arduino es una placa de proyectos, placa de desarrollo de proyectos. Completamente libre, es decir, es gratis su manejo y gratis su modificación. Sin embargo, el Arduino tiene un costo porque pues lo venden, ¿verdad? Y les voy a mandar la imagen del Arduino. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar este de acá. Esta es la placa de desarrollos Arduino y está basada en el chip Atmega 328P, perdón, que es este de acá. Vamos a ponerle, de hecho, un nombre más correcto sería microcontrolador. Entonces, el microcontrolador que utiliza la placa Arduino se llama Atmega 328P. ¿Qué es el microcontrolador en el que está basado la placa Arduino? Ahora,
Este microcontrolador, o más bien la placa Arduino, consta de salidas digitales, que son estas de aquí, que nosotros vamos a utilizar estos pines como salidas de voltaje. Es decir, que aquí de estas salidas de voltaje irían conectados los motores. Y por otro lado tenemos unos pines que se conocen como pines analógicos. Estos pines analógicos lo que reciben son las señales de los sensores. Entonces, nosotros conectamos los sensores infrarrojos a estos pines y posteriormente mandamos el control de los motores a través de los de aquí. Nosotros programamos al IDE de Arduino, perdón, al chip Atmega de la placa Arduino a través de un programa que se llama, o más bien de un entorno de desarrollo integrado que se conoce como el IDE de Arduino, que básicamente es un lenguaje, bueno, se programa en él, básicamente en el programa C y C++, se parece su lenguaje, y una vez que ustedes programan al chip Atmega para que utilice, bueno, administre la señal de los sensores y mande la señal a los motores, pues con esta placa ustedes hacen básicamente todos los robots en el taller de robótica aplicada. Obviamente se pueden utilizar otro tipo de microcontroladores. Hay una variedad casi infinita de microcontroladores. Los microcontroladores existen desde mediados de los 80s, entonces imagínense que existe una gran gama de microcontroladores. La diferencia entre unos y otros es el costo, la capacidad de memoria y la velocidad con la que transmiten información. De alguna manera, la placa Arduino Uno se ha vuelto muy popular porque el chip Atmega es de bajo costo y tiene una velocidad de transmisión y de recepción, pues, relativamente aceptable. Muy bien. Bueno, continúo con otra pregunta. Entonces, ¿habrá clase para ver lo de imprimir la tarjeta? Claro que sí. Nosotros vamos a utilizar un programa especializado en el cual se les recomendará adquirirlo y en dado caso de que no lo puedan adquirir, estaremos utilizando lo que yo les estaré mandando en el taller, si es que se inscriben en el taller de pilares en donde me encuentro, se les estará mandando la impresión para que lo hagan en su casa. Obviamente, siempre y cuando ustedes cuenten con el material. ¿Y cuántos motores necesitamos? Necesitan 2 motores. Entonces, se requieren al menos 2 motores. Usualmente se conocen motores de caja reductora. No utilizamos motores directamente porque los motores directamente, o sea, los que no tienen la caja reductora, les voy a mandar una imagen. Permítanme un segundo. Entonces, aquí. Por ejemplo, si nosotros utilizamos, se utilizan 2 motores, permítame, que no veo la pantalla, aquí está. Entonces, voy a quitar esto de acá. Entonces, sí, se utilizan 2 motores, pero los motores que utilizamos son de este tipo, con caja reductora, que son estos de acá. Estos motores de caja reductora, la caja reductora es esta, sirven para el robot que queremos construir. Esta es la caja reductora. ¿Por qué utilizamos de este tipo de motores y no de los motores que no tienen esta caja? Se debe principalmente a la potencia que genera el motor, porque un motor sin caja reductora gira muy rápido, pero no tiene mucho torque, es decir, no hace que gire el motor, se mueva nuestro robot. Gira muy rápido, pero no tiene fuerza para avanzar el robot. Entonces, para aumentar esa fuerza con la que se mueve el robot, utilizamos un motor con caja reductora y son 2 motores. Particularmente es importante que compren estos o que tengan estos motores porque los motores simples no funcionan si no tienen la caja reductora. Y dejen continuar con las preguntas. ¿Con qué lenguaje de programación puedo desarrollar en Arduino? El lenguaje de programación que se utiliza en Arduino usualmente es el programa C, el programa Python, el programa Java e inclusive MATLAB. Es decir, ustedes pueden programar a la placa Arduino empleando varios lenguajes de programación. Permítanme borrar la pantalla. Entonces, por ejemplo,
Para programar la placa Arduino se puede hacer en el IDE de Arduino, que es el que diseñó la compañía Arduino. Nosotros en el taller de robótica aplicada usualmente utilizamos este. Existen otras maneras de programar al chip o al microcontrolador Atmega 328P, también a través de otro lenguaje de programación que se llama Python. También podemos utilizar Java y también podremos utilizar MATLAB. Entonces, estos programas o estos lenguajes de programación, pues básicamente se parecen entre sí, cambian la sintaxis, algunas cosas, pero pues evidentemente pues tienen los ciclos for, los condicionales, etcétera, etcétera. Nosotros en el taller utilizamos básicamente el IDE de Arduino y si me permiten mostrárselo a continuación, se los estaré enseñando. Nada más permítanme un segundito. Por favor, en lo que abro al IDE de Arduino. Entonces, este IDE de Arduino es el entorno en el que nosotros programamos a la placa Arduino y que nosotros vamos a utilizar también para programar al chip, al microcontrolador, perdón, Atmega. Entonces, les comparto la pantalla. Sería este de aquí. Este es el IDE de Arduino. Aquí es donde escribimos básicamente el código que empleamos, ¿no? Con las instrucciones, etcétera, etcétera. Este lenguaje de programación se parece mucho al de C. De hecho, el IDE de Arduino está basado en el lenguaje de programación C. Entonces, para los que sepan programar en C, de alguna manera van a encontrar mucha similitud entre lo que hace, en cómo se programa en Arduino y en cómo se programa en C. Está basado en C. Y entonces continuamos con más preguntas. Y pues básicamente creo que serían todas las preguntas. Dice, ¿cuáles son los programas para realizar las simulaciones y tarjetas? Bueno, en este caso yo utilizo el ISIS y el Ares, que están juntos, se conocen como el Proteus, pero es un programa que no es libre y requiere de licencia. Entonces, hay que tener presente que la mayor parte de los programas para hacer placas PCB y para hacer los circuitos son de costo, tienen algún costo. También se puede utilizar programas de otras empresas como Texas Instruments, etcétera. Hay una gran variedad de programas de software para hacer placas PCB y circuitaje. En lo personal utilizo el Proteus. Sí, así es. Espero que hay alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, podría despedirme y finalizar esta transmisión. Entonces, les comento nuevamente, mi nombre es Eric Balbuena Rogel, estamos en Habilidades Digitales en Pilares. Les recuerdo que todas las actividades de Pilares son completamente gratuitas, además de seguirnos en las páginas oficiales de Pilares, CDMX, y también seguir y cumplir todas las indicaciones del sector salud en esta época. Recordemos que estamos en semáforo naranja y que es muy importante seguir permaneciendo en casa para los que puedan seguir en casa y guardar la sana distancia en todas sus actividades, además de la higiene de vida en manos. Y pues agradezco su atención y me despido de esta transmisión. Muchas gracias.